Pensemos en esto. ¿Qué pasa cuando las fronteras familiares se vuelven borrosas y la justicia tiene que intervenir a miles de kilómetros de distancia? Pues bien, hoy vamos a analizar una decisión que es, de verdad, histórica. Una de la Suprema Corte de Justicia de México, que literalmente cambió las reglas del juego para proteger a las niñas y niños en disputas de custodia que cruzan fronteras. Todo comienza con una historia que le podría pasar a cualquiera. Imaginen, una familia mexicana que vive en Estados Unidos viene a México de vacaciones, pero lo que iba a ser algo temporal se convierte en algo permanente. La mamá decide quedarse aquí con su hija, y ahí, justo ahí, es donde empieza una batalla legal súper compleja que terminaría llegando hasta lo más alto. Bueno, vamos a meternos de lleno en los detalles de este caso que lo cambió todo. Entonces, el papá, al ver lo que pasaba, actúa. Se apoya en convenios internacionales y echa a andar un mecanismo legal que está diseñado justo para eso, para que los menores que son retenidos en otro país regresen rápido. Él buscaba una solución ya. Pero ojo, la mamá tenía un argumento muy fuerte. Dijo que su decisión no era un capricho, era un acto de protección. Su defensa se basaba en algo muy serio. La violencia que se vivía en casa era la razón principal para no volver. Y aquí es donde la cosa se pone difícil, ¿no? Por un lado, tenemos un convenio internacional que dice el regreso debe ser inmediato, pero por otro está el deber de proteger a una niña de un posible peligro. ¿Qué principio pesa más? Ese es el dilema. A ver, veamos cómo se manejó esto al principio. Las primeras decisiones de los tribunales fueron la clave para que todo este asunto terminara escalando hasta la Suprema Corte. El primer juez que vio el caso tomó una decisión que marcó todo lo que vino después. Dijo, esto no es un juicio formal, es una medida cautelar. Puede sonar a un detalle técnico, pero el impacto de esas dos palabras es, enorme. ¿Y qué diablos es una medida cautelar? Piénsenlo como una vía rápida, un proceso donde no te pones a analizar todas las pruebas a fondo. Con que la historia del papá suene creíble, es suficiente. O sea, se le da prioridad a la rapidez por encima de una investigación completa de lo que de verdad está pasando. La mamá no quitó el dedo del renglón. Insistió en que la violencia del padre hacia ella pasaba delante de la hija, y según ella, eso creaba un grave riesgo para la niña, que es justamente una de las pocas razones por las que la ley permite negar el regreso. La respuesta del tribunal fue tajante. Básicamente dijeron, como la violencia física no era directamente contra la niña, entonces no existe ese grave riesgo que pide la ley. Y así, ordenó que la niña regresara de inmediato a Estados Unidos. Fue esta interpretación tan cerrada lo que la Suprema Corte iba a analizar. Y bueno, como era de esperarse, el caso escaló. Vamos a ver la primera de las dos grandes decisiones de la Suprema Corte que se enfoca en la naturaleza de todo el proceso. La diferencia es abismal. Por un lado, la medida cautelar, rápida, superficial, que se basa en la credibilidad. Y por el otro, el juicio completo, profundo, que se basa en pruebas y en hechos comprobados. Es la diferencia entre buscar una solución rápida y buscar una solución justa. Y aquí viene el primer bombazo. La Corte dice, un momento, estos casos son demasiado importantes como para tratarlos como un simple trámite. No son medidas cautelares, son juicios de verdad que necesitan el máximo rigor. ¿Y qué significa esto en la vida real? Pues que ahora los jueces tienen que hacer la tarea completa. Tienen que analizar todo, escuchar lo que la niña o el niño tenga que decir, y su decisión final debe basarse en lo que sea mejor para ese menor. Eso sí, sin olvidar que debe ser un proceso rápido. Pero la Corte no se quedó ahí. El segundo fallo es igual de importante, o incluso más, porque cambia por completo lo que entendemos legalmente como daño para una niña o un niño. Esto que dijo la Corte es potentísimo. El daño no es solo un golpe, no tiene que ser directo. El simple hecho de ser testigo de violencia en tu propia casa puede por sí solo ser un grave riesgo para el desarrollo y el bienestar de cualquier menor. A partir de esta idea, la Corte crea un nuevo manual para los jueces. Ahora tienen que analizar todo el contexto, juzgar sin prejuicios de género, escuchar atentamente al menor y, si hace falta, pedir pruebas psicológicas. Y quizá lo más importante, si van a ordenar el regreso,
primero deben asegurarse de que de verdad existen medidas efectivas para proteger a ese niño o niña allá, en su país. Ok, vamos a ver cómo estas dos decisiones juntas, en combo, crean un estándar de justicia totalmente nuevo en México. Resumiendo, los 2 puntos claves son estos. Primero, se acabaron los procesos al vapor. Se exige una investigación profunda y seria. Y segundo, se amplía el concepto de protección. El bienestar emocional de un niño es tan importante como su seguridad física. Punto. Lo que hace la Suprema Corte es, básicamente, recalibrar la balanza. Sí, reconoce que hay que actuar rápido, como dicen los tratados internacionales, pero pone por encima una obligación todavía mayor, el deber sagrado de garantizar lo que sea mejor para los niños y las niñas. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que no es solo para México, es para todos. En esta carrera contra el tiempo, ¿cómo pueden los sistemas de justicia de todo el mundo lograr el balance perfecto entre ser rápidos y al mismo tiempo ser profundamente humanos y protectores? Ahí se las dejo.